Hola, muchas gracias por su presencia. Bueno, lo que les voy a presentar es el uso de drones para el monitoreo y conservación de recursos naturales. Se podría decir que este webinar representa las experiencias que he vivido hasta el momento en mi programa de maestría con el doctor Arturo Sánchez acá en el Centro de Observación de la Tierra. Específicamente, la presentación lo que va a abarcar son algunos conceptos básicos, que son las consideraciones mínimas que se deben de tomar antes siquiera de despegar un dron, cuáles son las restricciones y regulaciones, o sea, me voy a centrar en qué no podemos hacer, dado que el qué podemos hacer depende de nuestras capacidades. Consideraciones técnicas del vuelo. Aplicaciones, les voy a mostrar varios ejemplos y me voy a basar en muchas oportunidades en webinars previos de esta serie, así que tal vez no voy a explicar algunos conceptos asumiendo que ya los han visto en webinars anteriores. Sin embargo, si tienen cualquier pregunta, por favor, recuerden utilizar el chat, y si hay algún concepto que les gustaría que yo aclare, por favor háganmelo saber a través del chat. Y finalmente, después lo que vamos a ver en la presentación es algo que denominé más allá de los drones. Esto es que yo puedo llegar, volar un dron, pero ¿qué pasa con el dato? ¿Qué es el valor que estoy obteniendo? ¿Es un nivel de brillo, de reflectancia, de radianza? ¿Es una elevación? ¿Qué es ese dato? Entonces, voy a ponerles un par de ejemplos con algunos pequeños trabajos que hemos estado realizando acá en el laboratorio. Bueno, ¿qué es un dron? No existe una simple definición para referirse a lo que nosotros conocemos como drones. De hecho, si se buscan en literatura se puede encontrar definiciones como vehículos aéreos no tripulados, sistemas aéreos no tripulados, sistemas aéreos piloteados a distancia. Y en sí las diferencias muchas veces se refieren a si se contemplan todos los elementos alrededor del vehículo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el helicóptero o el aeroplano en sí, denominémoslo como la aeronave, pero por ejemplo la conexión entre la aeronave y el control llamada señal tiene ciertas especificaciones. Por ejemplo, la cámara que tiene cada dron. Existen drones que solo pueden tener un tipo de cámara. Generalmente estos son drones más para hobbies, que voy a explicar más adelante. O existen ya drones, por ejemplo, como vamos a ver en algunos ejemplos, como en el Icana. En fin, estas diferencias se deben generalmente a la evolución en sí de esta industria, se podría decir, o campo de la ciencia. Y si lo comparamos con los sensores, el desarrollo de remote sensing a través del tiempo, como les muestro en este cuadro, se puede ver que, por ejemplo, en el caso de remote sensing desde 1940 existen algunos avances, pero en el caso de drones, como se puede ver en la figura del medio, en sí se empieza a hablar de este tipo de vehículos en los 90s y existe, por decirlo, un boom después del año 2000 y en la actualidad. Y esto lo podemos ver reflejado en el precio en sí de el vehículo en sí, de las cámaras. Antes pensar en una cámara multiespectral estábamos hablando sobre los 10,000, 15,000 dólares. En este momento se puede conseguir una cámara multiespectral decente 3,000, 4,000, 5,000 dólares. Entonces es una industria pujante, emergente. Sin embargo, como toda nueva tecnología tiene sus pros y sus contras. Entonces tal vez les voy a mostrar algo para clarificar eso. Como les mencioné anteriormente, existen múltiples clasificaciones para los drones. Y hay quienes clasifican estos aparatos con respecto al tamaño o el peso, con respecto a la capacidad de vuelo y al tipo de hélices. Entonces, existe un número mágico que son los 25 kilogramos. ¿Por qué les digo un número mágico? Porque generalmente en la mayoría de legislaciones aéreas van a ver que si la aeronave pesa más de 25 kilogramos, generalmente tiene
requisitos especiales y si tiene un peso menor a los 25 kilogramos, existe algún tipo de regulación más flexible para el uso de estas aeronaves. Con respecto a la capacidad de vuelo, depende mucho en sí de si es del tipo de hélice, es decir, si es de ala fija o es multirotor. Generalmente los drones de ala fija tienen mayor rendimiento con respecto al tiempo de vuelo, con respecto a la distancia que pueden alcanzar. Sin embargo, requieren otros, por decirlo así, requisitos como por ejemplo un lugar donde poder despegar, un lugar amplio donde poder aterrizar. Uh, Mientras que en el caso de los multirotor, que son estos que se conocen como quadcopter o octacopter, son estos helicópteritos, tienen ventajas, por ejemplo, que son altamente maniobrables, pueden despegar desde lugares un poco más cerrados. Sin embargo, la duración de la batería generalmente tiende a ser menor. ¿Qué no podemos realizar con un dron? Bueno, dado que lo que ustedes pueden realizar con su aeronave depende de sus capacidades o sus recursos, lo que sí les puedo decir es que no pueden realizar. Y esto en realidad se basa mucho en el sentido común. Sin embargo, por favor, consulten con su autoridad local las regulaciones que existen en su país. Entonces, bueno, ¿qué no puedo hacer? No puedo volar mi aeronave no tripulada cerca de aeronaves tripuladas. No puedo volar mi aeronave no tripulada fuera del alcance visual del operador. Esto va a depender muchas veces de la interpretación. ¿Y a qué me refiero? Bueno, muchas veces esto lo restringen a el alcance visual entre el piloto en control, llámese la persona que tiene el control, y la aeronave. Pero muchas veces eso se puede extender a los operadores de campo. ¿Esto qué quiere decir? Que si existe una cadena entre el piloto y ciertos operadores en el campo, los cuales le otorguen comunicación al respecto de la posición de la aeronave, se podría decir que se mantiene al alcance visual del operador. Sin embargo, esto va, por favor, consúltelo con su autoridad. Y mi consejo ahí sería, mantengan el dron siempre y cuando ustedes tengan control total de la aeronave. Muchas veces nos confiamos en los lanzadores automáticos de misión. Sin embargo, recuerden que cuando uno lanza una aeronave a cientos metros de distancia, la percepción de profundidad va a cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo muevo el dron se mueve apenas 50 metros, pero por la profundidad yo no puedo medir ese desplazamiento. Tal vez a lo largo yo lo que veo es que se mueve 10 centímetros, cuando en realidad se está moviendo 50 metros. Entonces, esto va a depender mucho de las capacidades de cada piloto. Entonces, bueno, otro que no se puede hacer es no se puede volar su aeronave tripulada por encima de los 120 metros de altura o 400 pies y 8 kilómetros alrededor de un aeropuerto. Bueno, esto sí va a depender mucho de cada país. Los 120 metros se encuentra frecuentemente en la regulación. Sin embargo, si ustedes necesitan exceder esa altura, perfectamente se puede comunicar con su autoridad, explicarle su caso y ellos le van a decir los diferentes requisitos especiales que tendría volar sobre eso. O sea, sí se puede hacer siempre y cuando su autorización lo estipule. Mi experiencia dice que 120 metros de altura es suficiente, incluso para trabajar en condiciones de bosque como yo lo hago. Más allá de 120 metros de altura, generalmente la percepción de profundidad es compleja. Los vientos pueden ser bastante fuertes, lo que implica que uno va a gastar mucho más batería, lo que implica que uno puede cubrir menos área, tal vez a nivel de desplazamiento. Y recuerden que el tamaño de píxel empezaría a aumentar, lo que significa que la resolución empezaría a disminuir.
El otro aspecto son los 8 kilómetros alrededor del aeropuerto. Esto sí depende de cada aeropuerto. Generalmente existen unas guías aeronáuticas que dice el aeropuerto, cuál es el nombre oficial, cuál es el código, lo más importante, cuál es el radio de aproximación. Hay algunos que tienen, de hecho, generalmente lo ponen en millas náuticas, 7.5 millas náuticas, 8 millas náuticas, depende obviamente de qué tan grande sea el aeropuerto. Eh, y lo otro que generalmente dicen estas guías es la frecuencia en la que se trabaja. Les recomendaría, si ya van a trabajar realmente con drones, adquirir un radio de comunicación aérea y por favor tomen un curso. Y sí les quiero decir con respecto a la comunicación aérea lo siguiente. Cualquier persona puede escuchar la comunicación aérea, sin embargo, es prohibido a nivel internacional interferir en la comunicación aérea. Y de hecho creo que se podría considerar penal o algo por el estilo, entonces mejor traten de evitarlo o realmente no lo hagan, o sea, es algo muy serio. No se puede volar sobre nada tripulada afectando la privacidad de las personas, sentido común. Puede sonar muy interesante ir a volar sobre el jardín del vecino y dejémoslo por ahí. Entonces, esa parte no lo hagan. No puede volar sobre nada tripulada en actividades remuneradas o comerciales. Con respecto a esto, me gustaría clarificar algo. No es que no se puede, lo que pasa es que generalmente para volar su dron ya o realizar actividades remuneradas comerciales o de investigación, los requisitos cambian. Entonces, esto sí va a depender de cada país, entonces consulten esos requisitos. Y me brinqué que su aeronave no puede pesar más de 25 kilogramos. Como lo mencioné, esto es como un número mágico. Pasa lo mismo que con respecto a las actividades remuneradas y comerciales. Esto se debe consultar con cada autoridad local. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería en el caso. En nuestro caso en Canadá, Transport Canada lo que establece o lo que provee es un diagrama que básicamente lo que le pregunta a uno es ¿para qué va a utilizar su aeronave? O es para un hobby, lo cual son generalmente regulaciones bastante leves, de sentido común, que si hacen lo que les dice es básicamente el no hacer lo que acabamos de ver, o ya operaciones como en el caso de nosotros que trabajamos en investigación, lo que requiere que uno solicite un Special Flight Operation Certificate, es como un certificado de operaciones especiales aéreas, perdón por la traducción, que lo que establece es, por ejemplo, quiénes son los pilotos, quiénes son los controladores, requiere una capacitación, que de esto voy a hablar un poco más adelante, que son, les recomendaría en este caso tomar alguna capacitación en este sentido. Cuáles son sus aeronaves, llámese cuáles son los modelos, dónde los va a utilizar, por ejemplo, qué haría en términos de un accidente, cuál es su comunicación entre el piloto y los controladores. Establece toda esta serie de requisitos ya para realmente realizar una misión con una aeronave no transportada. Como les mencioné, la capacitación es un elemento importante en el uso de drones. En nuestro caso, en la Universidad de Alberta, recibimos una capacitación con este libro que les estoy mostrando, y lo que cubre son 6 grandes elementos que serían los sistemas aéreos piloteados a distancia. Esto lo que nos explicaron fue toda la parte de la historia, realmente las legislaciones a través de los diferentes países. Con respecto a la teoría de vuelo, les recomendaría leerlo para entender cuáles son el ángulo de ataque, de aproximación, la parte de aeródromos y espacio aéreo. Nos permite realmente entender que estamos utilizando una aeronave y por lo tanto
Esto ya está regulado de acuerdo a cada espacio aéreo. Por ejemplo, en el caso de drones, nosotros utilizamos el espacio aéreo G en la mayoría del tiempo, a menos de que necesitemos una misión especial en otro tipo de espacio aéreo, lo cual requiere todo un proceso burocrático. La meteorología para la aviación, lo que nos va a hacer esto es, bueno, entender cuáles son las condiciones allá arriba donde van a estar nuestras aeronaves, lo que muchas veces vemos en los manuales como el ceiling, que es la distancia entre la Tierra y la columna de nubes. Esto muchas veces afecta la visibilidad, afecta la velocidad de los vientos, entender los diferentes tipos de nubes, por ejemplo, cuáles son nubes de tormenta, cuáles no. La navegación aérea, esto realmente lo que implica muchas veces es desde el uso de unidades hasta entender los diferentes cartas aeronáuticas por el estilo, y la radiocomunicación aérea, que realmente tiene todo un protocolo, bueno, tiene su alfabeto. Entonces generalmente en estos cursos te dan un componente, debería tener un componente al menos de comunicación aérea, de entender al menos el alfabeto que se utiliza en este campo. Eh, Ahora bien, lo mínimo que deberíamos hacer para una misión responsable es la notificación de nuestras operaciones. Una vez que nosotros entendemos que nuestra aeronave está trabajando en un espacio aéreo regulado, que es el G generalmente, lo mínimo que se pide es notifique qué está haciendo. Entonces, les estoy mostrando dos formularios. El de la derecha es el de la Dirección General de Aviación Civil en Costa Rica y el de la izquierda es el que provee Transport Canada. Y lo que piden ellos es el nombre de una persona, el contacto, llámese por teléfono, llámese por email, cuál es la actividad que va a realizar. Generalmente le piden a uno de qué hora a qué hora, y las coordenadas. Esto realmente es para ayuda de ustedes. Esto es lo que está indicándole a la autoridad es que usted va a trabajar en un cierto lugar y que por favor no envíen ninguna otra aeronave ahí. O sea, en realidad es algo que está trabajando para su seguridad. Entonces, realmente, si ya quieren tomar el tema de drones en serio, esto es algunos de los componentes que se deben utilizar y por favor notifiquen su actividad. Con respecto a las consideraciones técnicas para tomar los datos, más que consideraciones técnicas, esto es las consideraciones básicas, y son como algunas y aspectos antes siquiera de volar una aeronave. Entonces, lo primero es las condiciones ambientales. Y empecemos por las condiciones meteorológicas. ¿Puedo volar el drone cuando yo quiera? No. Por ejemplo, hay legislación que establece que no se puede volar en las noches, solo con un permiso establecido. Pero, por ejemplo, cuando está nevando o cuando está lloviendo, obviamente no se puede volar. Entonces, siempre es bueno darle un chequeo a estas páginas o a estos servicios de condiciones meteorológicas para saber a qué nos vamos a enfrentar. Cuando ya trabajamos un poco más en serio con drones, entendemos que nuestra fuente de luz es el sol. Esto lo que implica es que no es la intensidad de nuestros datos, o por decirlo así, muchas veces el valor de nuestros datos va a depender de la radiación solar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nuestra superficie no es lambertiana, obviamente vamos a tener un valor de píxel muy diferente si volamos a las 12 del día que si volamos a las 4 del día. Esto por cuestiones de los ángulos de inclinación entre la Tierra, el Sol, etc. Entonces, hablando del Sol, bueno, eso es otro aspecto de la posición solar que debemos contemplar.
Cuando estamos trabajando a nivel de dron, el hecho de tener alta resolución también muchas veces involucra que las nubes son un problema, dado que cubren una cantidad importante de la superficie de estudio. Entonces, la hora, la hora y la posición del sol en el momento de nuestra emisión es fundamental para reducir el efecto de las nubes, y muchas veces va a depender de la calidad de nuestros datos, especialmente si lo que queremos realizar es investigaciones utilizando información 3D o multiespectral, obviamente. Entonces, bueno, ¿cuáles son las preguntas básicas en una misión con una aeronave no tripulada? Entonces, ¿cuál es el tamaño de nuestra área de estudio? Y con respecto al tamaño de nuestra área de estudio, esto inmediatamente lo tenemos que empezar a ligar con cuál es la capacidad de nuestra aeronave. O sea, nuestra aeronave puede cubrir nuestra área de estudio en una sola misión, o tenemos que subdividir nuestra área de estudio en diferentes misiones. ¿Dónde va a estar mi sitio de despegar? ¿Dónde va a estar mi sitio de entrada? Por ejemplo, también debemos preguntarnos cuál es la distancia de muestreo a tierra o tamaño de píxel. Esto depende, y lo voy a explicar más adelante, de la altura de vuelo y también de la cámara. ¿Cuál es el porcentaje de superposición entre imágenes? Esto en realidad es fundamental a la hora de crear los mosaicos, y va a depender en realidad de la estructura, llamémoslo por decirlo así, en este caso de esta fotografía que están viendo de la vegetación, pero depende de la complejidad de nuestro objeto de estudio. Obviamente, si lo que estamos estudiando es un edificio que tiene, valga la redundancia, esquinas cuadradas, o sea que fácilmente se pueden utilizar como puntos de unión, va a ser mucho más fácil que, por ejemplo, que un árbol, que si hay viento va a estar moviendo las ramas. Entonces esto va a depender de la complejidad de nuestra área de estudio. Obviamente, entre más complejo hay que aumentar el porcentaje de superposición, de esto voy a hablar un poco más adelante, y cuántos puntos de control de campo necesito. Y los puntos de control de campo van a depender, obviamente, también de la complejidad de la topografía, de la complejidad de las coberturas, pero lo voy a mencionar un poco más adelante. Entonces, ¿a qué me refería con la distancia de muestreo a tierra? Así es como lo van a encontrar generalmente en la literatura, y a lo que se refiere es a la distancia entre dos centros de píxeles consecutivos medidos en el suelo. Esa es la definición formal. Lo importante aquí es que cuanto mayor sea el valor de la distancia de muestreo a tierra entre la imagen, menor será la resolución espacial. Si están familiarizados con algunos conceptos de remote sensing, lo que van a ver es una similaridad con el tamaño de píxel. Entonces esto a fin de cuentas es el tamaño de píxel. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a mayor distancia de muestreo a tierra vamos a tener menor resolución, lo que implica que nuestra capacidad de discriminar objetos pequeños va a ser pobre. Entonces, entre menor distancia de muestreo de la Tierra tengamos mayor resolución, entre mayor distancia de muestreo de la Tierra tengamos menor resolución. Y esto depende de dos factores fundamentales: la altura sobre el nivel del suelo. Obviamente, a mayor altura sobre el nivel del suelo, la distancia de muestreo a tierra va a ser mayor, lo que implica la resolución va a ser menor. Pero eso también va a depender de lo que se conoce como el campo de observación. Muchas veces se ve como el field of view, y esto va a depender de cada cámara. Generalmente cada cámara tiene una tabla que dice el field of view, entonces uno puede realizar estos cálculos. Obviamente la distancia de muestreo a tierra depende de lo que queremos estudiar. No es lo mismo si lo que queremos estudiar es un elemento que tiene al menos 5 por 5 metros de área, que si lo que queremos estudiar es la floración de una planta pequeña que tal vez tiene un diámetro de 20 centímetros. Entonces, obviamente,
debemos ajustar nuestra distancia de muestreo de tierra. De la superposición de imágenes, esto va a depender de la complejidad, como les estaba diciendo antes, del paisaje estudiado y obviamente también de las capacidades de la cámara. A mayor cantidad de megapíxeles, si hablamos de cámaras RGB, por ejemplo, a mayor cantidad de megapíxeles, la superposición podría ser menor. En un artículo publicado por Dandois en el 2015, este recomienda que en el caso de bosques templados en Alemania, con un cielo despejado y a una altura de 80 metros sobre el nivel del dosel, una superposición del 80% le dio buenos resultados. Lo que nosotros hemos estado trabajando en Santa Rosa y en Peace River acá en Canadá y Santa Rosa en Costa Rica, lo que nos dice es que a 120 metros de altura una superposición superior al 85% funciona bastante bien. Superposiciones menores a esa generalmente deriva en partes de los mosaicos sin información o muchas veces una distorsión a la hora de generar los mosaicos. Obviamente puede parecer un poco alta la superposición, pero esto va a depender para qué requieran ustedes sus datos. En este caso nosotros trabajamos a nivel de identificación de especies, a nivel de copa, lo cual requiere que tengamos una alta definición y muchas veces trabajamos con información en 3D, entonces a mayor superposición, mejor la calidad de datos de este tipo de información. Los puntos de campo, bueno, los puntos de campo, ¿para qué sirven? Una de sus principales funciones es fijar la posición de las fotografías con respecto al campo, lo que se podría conocer como georreferenciación, pero ayudan a evitar un efectos de una acumulación de error, se podría decir. Si ustedes ven el diagrama o la presentación en la parte inferior izquierda, muchas veces con los drones lo que pasa es que por una diferencia ya sea de presión o una pérdida de precisión en la señal de GPS, estos tienden a aumentar de altura o disminuir la altura. Entonces obviamente si hay un aumento y disminución en la altura, se va a dar un cambio en la distancia sobre el terreno, o sea, en el tamaño del píxel. Y obviamente también podría estar afectando el nivel de superposición. Entonces, los dos puntos de control de campo se utilizan objetos visibles, como podemos ver en esta imagen que les muestro, se ve un pequeño punto amarillo. Eso es una X hecha en madera, envuelta en tape fluorescente, perdón, de aproximadamente 1 metro por 1 metro. Entonces esta misión se voló a 50 metros de altura, esta es de Costa Rica, y más o menos vean la resolución que se tuvo. Esto se voló con un DJI. Entonces, ¿cuántos puntos? Obviamente va a depender del tamaño de su área de muestreo. Les recomendaría no menos de 3 o 5 puntos, y 5 es un número interesante. Si se pueden más, obviamente mejor. ¿Cómo distribuirlos? Idealmente la forma de distribución es que sea bien repartidos en nuestra área de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Si podemos intentar colocar al menos los 4 puntos cerca de las 4 esquinas, esto podría ayudar. Pero obviamente esto va a depender muchas veces de las condiciones del sitio, si tenemos acceso a carreteras o a claros de bosque. Entonces obviamente ustedes esto lo van a adecuar a cada situación. Ahora, lo que sí obviamente les recomiendo es que utilicen puntos de control de campo, o sea, no se confíen solamente en
la precisión del GPS de la aeronave, que aunque se dice que tienen 3 pies, o sea, 1 metro de precisión, se podrían estar dando este tipo de errores. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar ahora van a ser una serie de estudios científicos que se han publicado, que lo que utilizan, bueno, es obviamente drones, y por ejemplo ver un poco la evolución del análisis de información de drones. Pues, tal vez dentro de los estudios pioneros con el uso de drones aplicados a recursos naturales, son estos 2 artículos. El primero es de Ping Kong, que lo que establece es vehículos aéreos no tripulados de bajo costo que podrían propulsar la ecología. Y el otro es de Sardá Palomera. Esta autora básicamente lo que investigó fue el monitoreo de aves de una colonia de aves, perdón, basada en imágenes RGB. En realidad lo que ellos hicieron es bastante simple, es la toma de fotografías en RGB. Cuando me refiero a RGB es cuando se utiliza una cámara convencional de estas digitales fotográfica, que lo que toma son niveles de brillo, y ellos lo que hicieron fue una fotointerpretación visual, o sea, como se ha hecho en remote sensing con aviones y con satélites por décadas. Lo que hicieron es simplemente tomaron la fotografía, crearon una serie de mosaicos con aeronaves realmente de bajo costo, que estamos hablando por debajo de los $2,000, y hicieron una delineación con respecto, en el caso de Sardá Palomera, de los nidos de aves, y en el caso de Ping Kong ellos lo que realizaron fue la detección. Bueno, probaron con 3 diferentes tipos de modos de vuelo. Entonces se identificaron, por ejemplo, los nidos, bueno, se podría decir, sí, los nidos que hacen los orangutanes en las copas de los árboles, o por ejemplo la expansión de la frontera agrícola con respecto a la palma. Eso fue en Indonesia. Sí, en Indonesia, perdón. Otro estudio fue desarrollado por Kalaska y Arroyo Mora. Ellos trabajaron con un pequeño helicópterito que modificaron, y lo que hicieron fue un análisis videogeográfico en lo que se podría decir que es como una turbera. Por ejemplo, en este caso ellos están relacionando la información de esta planta que pueden ustedes observar en la fotografía. Lo que pasa con esta planta es que tiene un periodo sincronizado de floración. Entonces ellos utilizaron una cámara RGB bastante sencilla, de hecho es una cámara de video, y tomaron un video en el momento de la floración de esta especie. Lo que pasa con esta especie, según el artículo, es que está altamente relacionada con emisiones de metano, debido a que está en estas turberas. Entonces, el mapa que se muestra a la izquierda en realidad es la concentración de metano basado en estas plantas que tienen altas concentraciones. Como ven, es un estudio digamos que utilizó una tecnología bastante barata, aprovechó un momento, un evento fenológico especial, y aprovechó lo que se podría decir la resolución temporal que proveen los drones y la resolución espacial, al poder detectar a nivel individual cada una de estas plantitas, y posteriormente hacer el análisis de clúster que ellos finalizaron con este estudio. Otro de los estudios que les quiero mostrar es este estudio de Mulero Pasmani. Ellos lo que utilizaron fue drones para combatir la cacería ilegal de rinocerontes en África, y ellos probaron 2 tipos de cámaras en diferentes condiciones ambientales. Probaron lo que son las cámaras RGB, que son cámaras normales, pero también probaron cámaras termales, que son las imágenes que pueden observar abajo a la derecha.
Lo que ellos encontraron es que las condiciones ideales para la utilización de drones en combate de cacería es que las alturas de vuelo deben ser superiores a los 100 metros. Esto les ayuda a cubrir mayor área y también reducir el riesgo de que las aeronaves sean destruidas por los cazadores por un arma de fuego. Vientos menores a 15 kilómetros por hora, esto lo que es resultado de qué tan maniobrables sean los drones, depende mucho también de la capacidad del piloto, que sean hábitats abiertos, lejos de áreas pobladas. En este caso lo que ayuda es para ya sea el lanzamiento de las aeronaves o la recuperación de las aeronaves, pero también esto obviamente influencia lo que es la capacidad de mantener la comunicación entre la aeronave y el control. En el caso de las cámaras termales que ellos utilizaron, los mejores resultados se dieron o temprano en la mañana y en la noche. Y obviamente estamos hablando de zonas de sabana, lo que implica y que están en el trópico. Eso lo que quiere decir es que la temperatura del día posiblemente sea superior a los 27 grados centígrados o más, de hecho, generalmente mucho más, lo que implica que obviamente entre mayor contraste exista entre la superficie o el suelo y el objeto de estudio que queremos investigar. Por ejemplo, en el caso de ellos, lo que podemos ver el ejemplo es de jirafas y personas. Va a haber mayor contraste que si intentamos utilizar una cámara termal a las 12 del día. Por caso contrario, en el caso de las cámaras digitales, a ellos el mejor resultado fue durante la mañana y al mediodía. De hecho, el mediodía es el tiempo ideal para la toma de imágenes con dron, dado que hay una reducción en el efecto de las sombras. Otro de los estudios es el que realizó Lehman. Ellos utilizaron un dron para analizar un ataque por una peste. Entonces, ellos lo que se basaron es en el uso de un NDVI, es un índice de vegetación normalizado, modificado. A pesar de que no estoy muy de acuerdo en la forma de que ellos utilizaron el NDVI o intentaron utilizar el NDVI, lo que sí me gustaría rescatar de este artículo es que está aprovechando la alta resolución espacial de los drones para trabajar a nivel de rama dentro de un árbol y esto realmente estaría ampliando las capacidades de detección de plagas, ya sean ambientes urbanos o incluso a nivel de plantaciones. Pero bueno, como les digo que no estoy tan de acuerdo con respecto al abordaje que ellos utilizaron con el NDVI, es que cuando ya intentamos utilizar datos de NDVI estamos ya hablando de que son datos que son reflectancia. Entonces, esto ya lo que implica es que hay no problemas, sino situaciones emergentes que tienen que ver con la calibración radiométrica, llámese para obtener medidas de radiancia o reflectancia, y hay que considerar todos los efectos atmosféricos, aerosoles que implican utilizar información espectral. Tal vez uno de los ejemplos de avanzada con respecto al uso de drones es lo que se ha hecho con el Icana. El Icana en realidad es un dron, es un Raptor modificado para el combate de incendios forestales y lo han usado principalmente en incendios forestales en el oeste de Canadá, muchas veces en California, es principalmente donde lo han utilizado. Entonces, en este estudio ellos lo que presentan es el uso de esta aeronave justamente para la detección de puntos de calor por cámaras termales, la vista rápida y después para una evaluación posterior del incendio utilizando un radio que se llama relación de quemadura normalizada. En la literatura generalmente es Normalized Burn Radio.
Bueno, hay otros estudios que se han basado en la correlación de la altura de los datos de dron con respecto a lo que es en el campo. Y tal vez esto a lo que nos lleva es que todavía existe una incertidumbre por parte de la comunidad científica de qué tan comparable es los datos que me estarían dando los drones y las diferentes técnicas de procesamiento asociados con estos con respecto a lo que yo encontraría a, utilizando ya sea otro instrumento como LiDAR o utilizando mis propias medidas de campo. Entonces acá les presento los resultados de dos artículos, uno por Dandois y el otro por Zahawi. En el caso de Dandois ellos lo probaron en bosques en Alemania y en el caso de Zahawi ellos lo probaron en un bosque premontano tropical en Costa Rica. Entonces se puede apreciar de que realmente el ajuste entre los datos obtenidos de información de dron y lo que se encuentra en campo, incluso comparándolo con información de LiDAR, con respecto a las alturas, es una aproximación considerablemente aceptable, lo que quiere decir, digamos, que en este momento todos estos algoritmos, que voy a hablar un poco, les voy a referir un poco, que se llaman Structure from Motion Algorithms, les podrían permitir obtener, ya sea estimando la altura de su plantación o en proyecciones de volúmenes de cosecha. En realidad hay una gran cantidad de posibles aplicaciones. Este tal vez es uno de los estudios interesantes, ya que han utilizado el LiDAR, por ejemplo, si recuerdan la presentación anterior con Felipe, el LiDAR lo que les proporciona es una lluvia de puntos donde el láser, digamos, envió un pulso, chocó contra un objeto y se devolvió. Entonces, en este caso, Wallace, Watson y Lucier lo que utilizaron fue un vehículo aéreo no transportado con un láser para detectar el efecto de la poda en plantaciones en Australia, son plantaciones de eucalipto. Entonces ellos lo que utilizaron o lo que hicieron fue, volaron el dron antes y después de una actividad de poda. Entonces lo que después hicieron es comparar las dos lluvias de puntos y como se puede ver en la figura del centro, el contraste entre los puntos rojos y los puntos azules, lo que se ve en la parte de abajo del árbol es que lo azul era lo que había de biomasa antes de la poda, lo que ya no se aprecia en los puntos rojos. Esto generalmente se utiliza en actividades silviculturales, principalmente para aumentar el volumen de madera aprovechable. Ahora bien, ellos lo utilizaron en un contexto bastante enfocado a manejo forestal. Sin embargo, las posibilidades de utilizar información de LiDAR con drones están abiertas. Yo he experimentado un poco no utilizando LiDAR, sino una tecnología alternativa, que es la que les mencionaba antes, Structure from Motion Algorithms, que se basa en la superposición de imágenes. Hablar más adelante. Hay otros estudios que se han referido a la correlación entre los datos de dron con respecto a biodiversidad. Ese estudio de Shang lo que muestra es la correlación entre información de diversidad de bosques. Estamos hablando específicamente de índices de riqueza, índice de Shannon, y lo que ellos encontraron es que existe una relación aceptable. Soy sincero, no he trabajado en este tipo de datos, pero si ustedes quieren les puedo facilitar el artículo o cualquiera de los artículos que hemos visto. Hay autores, en este caso de Getching, lo que han hecho es intentar analizar lo que es la complejidad de los claros. Esto generalmente está intrínsecamente relacionado con el proceso de sucesión de los bosques secundarios.
digamos, donde cae un claro y hay una colonización por especies pioneras. Entonces, bueno, en este caso ellos lo que probaron es la correlación entre un índice de complejidad de forma del claro, midiéndolo en campo y con un vehículo aéreo transportado, y encontraron una correlación bastante aceptable con un R cuadrado de un 74%. Entonces, bueno, les he comentado, he intentado abarcar tal vez los usos en los que se han utilizado los drones. Y esta sección que continúa, voy a intentar ser breve, ya sé que llevo bastante tiempo con la presentación, pero lo que el mensaje que les quiero dar con esta nueva sección es que conozcan qué es el dato que están obteniendo, qué es más allá, en qué se basan los algoritmos, qué es el valor que estoy obteniendo. Antes les hablé sobre Structure for Motion Algorithms. Esto es lo que es una técnica en realidad ya bastante conocida en el campo de fotogrametría. Y lo que se basa es en la superposición de imágenes y la vista estereoscópica. Entonces, esto que les estoy mostrando, por ejemplo, abajo es la reconstrucción en 3D. Lo que estoy diciendo es que es el archivo LAS del cortafuego Los Perros en el Parque Nacional Santa Rosa. Si esta figura no la explorara, no la podría rotar y ver toda la estructura en 3D. Obviamente, si ya lo que uno requiere es trabajar con información 3D, tiene que aumentar la superposición, y trabajos con lo que muchas veces se ve en la literatura como multi-angle remote sensing, es como sensores remotos con multiángulo, obviamente van a incrementar la fiabilidad de los resultados de este tipo de información. Sin embargo, cuando utilizamos esto, los puntos de control de campo son fundamentales, especialmente, recuerden, por el error cumulativo en la generación de los mosaicos. Entonces, si van a trabajar con este tipo de algoritmos, antes de iniciar en sí el procesamiento, recuerden establecer sus puntos de campo, sus puntos de control en el campo, que van a ser fundamentales para evitar errores en la generación de la topografía. Y bueno, eso es lo otro que les he comentado un poco. Ok, yo estoy generando mi información de 3D, estoy obteniendo la altura, pero si yo hago diferentes misiones a través del tiempo para monitorear la evolución de mi ecosistema, como yo estoy seguro de que mis datos son comparables, tanto en términos de localización como en términos, por ejemplo, si lo que quiero medir es la altura. Esto que les estoy mostrando es una zona que nosotros estudiamos en el Parque Nacional Santa Rosa. Tenemos dos torres de vegetación, de instrumentación en el Super Site, que han visto los datos en los webinars anteriores. Y yo lo que hice acá fue comparar los datos que me dan Structure for Motion Algorithms de la altura del terreno, o de la altura de la superficie, basado en colectas en noviembre de 2015, de febrero de 2016 y junio de 2016. Obviamente, para fines del análisis hice un remuestreo a 15 metros, a pesar de que el tamaño de mi píxel era de 7 centímetros, pero obviamente para simplificar el análisis estadístico hice este remuestreo, y trabajé con dos modelos de agregación de los mosaicos, dado que estaba interesado en ver si tenía un efecto en el remuestreo, utilizando dos técnicas, lo que dice que no. Lo que obtuvo es que hay una diferencia entre los datos de noviembre entre los datos de febrero con respecto a los datos de noviembre y con respecto a los datos de junio. Ahora bien, lo que sí hay que entender aquí es que estamos hablando de un ecosistema estacional, como son los bosques secos, lo que esto podría tener implicaciones de que durante la época seca haya puntos que toquen el suelo. Entonces, es esperable encontrar estos resultados.
Con respecto a los índices de vegetación, algo les comenté durante la presentación, pero lo más importante de los índices de vegetación se podría decir es entender qué son. Los índices de vegetación es la relación entre la reflectancia entre dos bandas. ¿Eso qué quiere decir? Que esa relación de la reflectancia se tiene que hacer con reflectancia, no se tiene que hacer con niveles de brillo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Y no quiero ser grosero al decir esto. Digamos, utilicen un dato científico. No, si yo le pongo un filtro a una cámara para hacer que el rojo sea como el infrarrojo, eso no es reflectancia, eso sigue siendo nivel de brillo, que es lo que se obtiene con las cámaras RGB. Si realmente lo que estamos utilizando es una cámara multiespectral, estamos hablando que esas cámaras captan, depende de la cámara y obviamente del procesamiento que se le dé, reflectancia o radiancia. Estamos hablando que es la cantidad de fotones que pasan por un ángulo sólido por segundo al cuadrado. Es una medida básica estándar, lo que nos permite comparar los índices y esos valores de reflectancia a nivel tanto de diferentes sensores como a nivel como en el tiempo. Entonces, en ese sentido lo que hicimos fue un experimento utilizando un espectrómetro de campo. Entonces se tomaron datos con una cámara multiespectral y se tomaron datos con un espectrómetro y se hizo una correlación. Obviamente en el caso de los datos del espectrómetro el nivel de los datos el nivel de detalle, perdón, es mucho mayor, lo que ocasionó que tuviéramos que hacer un remuestreo o un ajuste del tamaño de las bandas del espectrómetro de campo, ajustarlo al tamaño al ancho de banda, perdón, de la cámara Mica Sense. Lo que encontramos es que no necesariamente los datos que nos provee la cámara multiespectral que utilizamos no necesariamente están concordando con los datos del espectrómetro. Ahora, esto lo que quiere decir es que durante la misión en la que se tomó, pasamos algunas cosas, algunos detalles por alto. Sin embargo, debo reconocer que esto fue un mero experimento solo para ver el comportamiento. En realidad esto lo voy a estar desarrollando en mi trabajo de campo, que lo inicio la próxima semana. Entonces, en futuros webinars o en las siguientes publicaciones les puedo comentar más al respecto de cómo ya va este experimento corriendo y les voy a mostrar ya datos realmente publicables, espero. Bueno, eso fue mi webinar. Entonces les quiero agradecer, muchas gracias por su paciencia. Sé que han sido un poco largo, entonces agradecería todas las preguntas. Muchas gracias.